Vamos a orar para encomendar la enseñanza de la palabra de Dios. Les invito a que me acompañen. Soberano Señor y Padre nuestro, una vez más invocamos tu santo y glorioso nombre en esta mañana y con humildad de corazón nos postramos ante ti para suplicar nuevamente que abra nuestro entendimiento, que disponga nuestro corazón a buscar la sabiduría, a entenderla, a atesorarla en nuestro corazón. Quita toda distracción, Señor, y dispón todo nuestro ser, para que este tiempo de enseñanza sea fructífero, provechoso a nuestra alma. Dispón todo nuestro ser, Señor, espíritu, alma y cuerpo. Seas tú, Señor, redarguyéndonos por tu espíritu y tu palabra. Y seas tú poniendo tus palabras en mi boca, para que lo que yo diga y enseñe sea conforme a tu voluntad. Para que tu pueblo sea afirmado en la fe, sea redarguido, consolado y animado en las dificultades. Solo tú puedes hacerlo, Señor. Ayúdame y guíame por la luz de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, abran su Biblia en Primera de Timoteo, capítulo 1. Primera de Timoteo 1, versículo 8 en adelante hasta el 11. Dice la palabra de Dios, acompáñenme por favor. Primera de Timoteo 1, 8 hasta el 11. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. En nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es lo que estamos ahora viendo los domingos, de este pasaje del capítulo 1 que acabamos de leer, empezamos a meditar. Y en la enseñanza pasada solo meditamos en el versículo 8, es decir, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. El tema central entonces fue el uso correcto o legítimo de la ley, donde vimos básicamente tres cosas. En primer lugar, vimos que es posible usar la ley de Dios de manera ilegítima, de manera incorrecta, tal como Satanás, que utilizó la palabra de Dios para tentar a nuestro Señor Jesucristo, citándola de manera incorrecta para hacer mal, para tentar al Señor y hacerlo caer. Vimos en segundo lugar las tres maneras en que los teólogos han dividido la ley de Dios para una mejor comprensión. Vimos que la han dividido en ley civil, ley ceremonial y ley moral. La ley civil hace referencia a las normas para la convivencia, la justicia y el buen orden dentro de la sociedad israelita, como castigos y restitución por asesinato o por robos o violaciones, etc. La ley ceremonial tiene que ver con las normas, con las ceremonias y sacrificios para acercarse a Dios en el santuario. Leyes para la adoración, para el perdón de los pecados y el servicio a Dios en el templo. Ceremonias como circuncisión, ofrendas, sacrificios, fiestas solemnes, restricciones alimenticias, lavamientos
de manos y vestuario, todo eso tiene que ver con la ley ceremonial. Y en tercer lugar está la ley moral, que comprende los 10 mandamientos o el decálogo de la ley, que son la manifestación divina de los dos grandes principios que regulan la conducta humana en cuanto al amor a Dios y el amor a nuestro prójimo. Los primeros 4 son a la gloria y honra de Dios, y los 6 restantes mandamientos son a la honra de nuestro prójimo. Y en tercer lugar vimos que básicamente la ley moral de Dios sirve, o los 10 mandamientos se usan legítimamente para 3 cosas. Hay muchas más, pero 3 cosas. La ley de Dios o los 10 mandamientos se usan para revelarnos el carácter santo de Dios. Solo un Dios santo pudo haber dado una ley tan perfecta. La ley de Jehová es perfecta. Si la ley de Jehová es perfecta es porque Dios es perfecto y solo Dios pudo darla. Fue escrita con el dedo de Dios. Y en segundo lugar vimos que la ley fue dada para hacernos ver nuestra extrema pecaminosidad. Es a través del conocimiento de la ley moral de Dios que conozco cuán pecador soy, cuánto ofendo yo a Dios. De cabo a rabo violamos los 10 mandamientos. Por lo tanto, la ley nos declara culpables y dignos de muerte y condenación. Y en tercer lugar, la ley nos fue dada para llevarnos a Cristo. Cuando entendemos que somos miserables pecadores y que no podemos obedecerla, porque la ley de Dios demanda obediencia perfecta y solo Cristo pudo obedecerla, entonces vamos a los pies de Cristo. La ley nos lleva a Cristo arrepentidos y pidiendo que Él nos lave y nos limpie y que nos impute su perfecta justicia a nuestro favor. Eso fue básicamente lo que vimos hace 8 días. Hoy meditaremos en los versículos 9 al 11, si me alcanza el tiempo. Así que les invito a leer este pasaje nuevamente, pero leámoslo desde el 8 nuevamente, para que nuevamente nuestra mente se eduque y se familiarice con el texto sagrado. Primera de Timoteo 8, 1, 8 al 11, dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Amén. Recordemos que Pablo está escribiendo o escribe esta carta a Timoteo para corregir la falsa doctrina que se estaba infiltrando en la iglesia de Éfeso. Entonces, por eso Pablo escribe esta carta, y es una carta supremamente importante para nosotros como iglesia. La enseñanza para el día de hoy lleva por título El glorioso evangelio del Dios bendito. El glorioso evangelio del Dios bendito. Verso 9. Vamos a poner nuestros ojos en el verso 9 de este pasaje. ¿Qué dice el verso 9? Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, y para los homicidas. Bien, vemos en este verso 9 que Pablo nos enseña para quién es dada la ley, mientras que el verso 8 nos dice que la ley es buena si se usa legítimamente. Ahora Pablo nos dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces Pablo nos está enseñando aquí para quién fue dada la ley. Pablo dice que la ley no fue dada para el justo. ¿Notan el texto?
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Según el contexto, aquí Pablo no está hablando del justo justificado por la fe en Cristo como nos pareciera dar a entender el texto. Aquí Pablo no está hablando del justo, del creyente que ha sido justificado en la fe del Hijo de Dios. ¿Por qué lo digo? Por la sencilla razón de que el justificado en la obra de Cristo tiene la ley o los 10 mandamientos como norma divina que lo conduce a la manifestación práctica del amor a Dios y el amor al prójimo. Nosotros, aunque decimos que la ley no nos salva y que nos condena y nos muestra el pecado y nos lleva a Cristo, y es por la fe en Cristo que nos salvamos, nosotros tenemos la ley de Dios como la norma y la conducta por la cual nosotros regulamos nuestra vida y nos conducimos en este mundo para manifestar el amor práctico a Dios y el amor al prójimo. Si entonces no está hablando del justo justificado en la sangre de Cristo, entonces ¿de qué justos está hablando Pablo? Por el contexto, podemos inferir que está hablando de todos aquellos que se oponen al Evangelio, que se oponen a la sana doctrina y se creen justos a sus propios ojos. De todos aquellos que creen que por su desempeño moral y religioso son justos delante de Dios. Tal como ocurrió con los fariseos, que orgullosamente menospreciaban a los demás porque creían que por obedecer las normas y tradiciones religiosas eran justos ante Dios, y los demás unos viles pecadores que no merecían juntarse con ellos y que merecían ser despreciados y echados al infierno. De los cuales Jesús dijo, de estos fariseos que pensaban así, dijo que ellos eran personas que no tenían necesidad de médico o de salvador porque se creían sanos o justos sin pecado a sus propios ojos, y todos los demás unos viles pecadores. Observen lo que dice, sin perder primera de Timoteo, Lucas capítulo 5, versículos 29 al 32. Lucas 5, 29 al 32. Dice así la palabra de Dios. Y Leví, el escritor, el apóstol, que es Mateo, dice, Leví le hizo un gran banquete en su casa al Señor Jesús. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a ¿quiénes? A justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermanos, aquí podemos ver que el propósito de la venida de Cristo a este mundo no era salvar a aquellos que se creían justos a sus propios ojos, que se creían hacedores de la ley de Dios y cumplidores de las normas del Señor. Su propósito al venir al mundo era salvar a todos aquellos que reconocieran su pecado, que entendieran que eran viles pecadores, que estaban enfermos de muerte. A esos fue que vino el Señor a salvar. Ahora noten lo que dice Romanos 3. Romanos 3, versículos 19 al 20. Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Los que están bajo la ley están bajo pecado, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede
bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Por medio de la ley qué es? El conocimiento del pecado. Entonces, ¿la ley para quién fue dada? Para el pecador. Como dice aquí Pablo, la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, etc. Pablo dice aquí, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley o del conocimiento de la ley es el conocimiento del pecado. De la única manera que yo me voy a ver pecador y digno de condenación y necesitado de un Salvador es cuando soy expuesto a la luz de la ley del Señor. Amén. Entonces, aquí es muy importante entender esto. El Señor Jesús vino a salvar a esos que la ley les muestra que son viles pecadores y no a aquellos que se creen justos a sus propios ojos. Si el justo que se cree justo a sus propios ojos observa la ley y entiende que no es justo como él dice ser y que no se puede salvar como él dice salvarse, entonces se arrepiente y reconoce su indignidad y su depravación y corre a los pies de la cruz para encontrar salvación. Observen lo que dice Primera de Timoteo 1:15, regresando allá a nuestro pasaje. Por eso es bueno entenderlo en el contexto. ¿Qué dice Primera de Timoteo 1:15? Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Tremendo lo que acaba de decir Pablo aquí. ¿Por qué Pablo dice eso? Porque para él era ¿qué cosa? La ley. Ya la ley no lo condena en el infierno porque ya ha acudido al Salvador, pero esa ley le sigue mostrando la gracia que recibió y aún lo pecador que él sigue siendo. Noten las palabras, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. ¿Cuál es esa palabra fiel que es digna de ser recibida por todos los que escuchan? El Evangelio, ahí está la respuesta. ¿Y quién es el Evangelio? Cristo. Dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Cómo es que yo conozco que soy pecador? Por la ley de Dios. Y Pablo dice, de los cuales yo era el primero. ¿Qué dice? Yo soy el primero. Pablo sigue diciendo que él sigue siendo pecador, aunque ya no condenado. De los cuales yo soy el primero, y se pone como el primero. Meditaba yo esta mañana al venir en el carro, para mis adentros. Yo no merezco, Señor, predicar tu palabra. Solo Dios sabe por qué no lo merezco. Porque soy un vil pecador. Pero Él en su gracia así lo quiso. Yo no tengo ningún mérito, hermanos. Ni usted ni nadie tiene méritos a los ojos de Dios. Todos somos viles pecadores. Recuerden que la ley no solamente condena el acto, sino que condena la intención del corazón. No es simplemente la letra lo que mata, sino que la ley va a la intención del corazón. El adulterio no se gesta simplemente cuando tengo relación con otra mujer que no sea mi esposa. Se comienza a gestar en mi mente cuando comienzo a desearla y a planear el plan para llevarlo a cabo. Allá empezó el pecado. Y eso muestra la ley. No es simplemente el hecho, sino la intención del corazón. Va a la mente, a las intenciones.
Por eso la palabra de Dios dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es como espada de dos filos que penetre el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Dice el autor de Hebreos, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si no fuera por la justicia de Cristo, todos iríamos derechito al infierno. Porque nadie se justifica a sí mismo. Así que, hermanos, si el apóstol Pablo, semejante hombre de Dios, que después de su conversión fue totalmente una nueva criatura, dice que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, esta palabra fiel debe ser recibida por todos y usted mismo debe decir, Cristo Jesús vino a salvar al mundo, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Usted y yo somos los primeros pecadores, porque es una palabra personal para usted y para cualquiera. ¿Me hago entender? En consecuencia, cuando Pablo dice que la ley no fue dada para los justos, está diciendo que no fue dada para todos aquellos que creen que por su propio obrar y comportamiento religioso lo justifica delante de Dios y van a ser salvos. Si usted cree que la salvación es por obras, está totalmente equivocado. Eso no es sana doctrina. Es una doctrina que te lleva al infierno. Por eso Pablo está tan preocupado y le escribe a Timoteo que cuidara la sana doctrina. La ley fue dada para los transgresores, es decir, para todos aquellos que reconocen que han ofendido a Dios porque han vivido toda su vida violando la ley y en consecuencia entienden que son dignos de condenación. La ley no fue dada para que los hombres fueran salvos, hermanos, sino para que conocieran su condición caída y pecaminosa y fueran redargüidos por ella, a fin de que reconocieran su pecado y volvieran los ojos a Jesucristo. Aunque la ley no nos salva por obedecerla, sí es un instrumento que nos lleva a los pies de la cruz. Nos hace volver los ojos a Jesucristo, correr a Él, el cual se entregó por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Observen lo que dice Romanos 4:25. Romanos 4:25. Dice el Señor, por boca del apóstol Pablo, Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ese fue el propósito magno de la venida de Cristo a este mundo. Jesucristo vino del cielo a la tierra, enviado por el Padre, nacido de la Virgen María, y fue entregado, dice aquí el apóstol Pablo, por nuestras transgresiones. ¿Transgresiones a qué? A la ley de Dios. Transgresiones a la ley de Dios. Y resucitado para nuestra justificación. ¿Justificación de qué delante de Dios? De nuestros pecados, de nuestras transgresiones a la ley. ¿Quién fue el que no pecó, que nunca violó la ley? Jesucristo. Por eso Él es nuestro Salvador y debemos acudir a Él para aferrarnos a sus pies y pedirle que nos lave y nos limpie y nos impute su perfecta justicia. Amén. Ese es el glorioso evangelio del Dios bendito, hermanos. Pablo, a continuación, da una lista de 14 características pecaminosas
que hacen evidente que los hombres han violado la ley moral de Dios. Leamos nuevamente esas 14 características, la tercera vez ya en esta mañana. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga, ¿a qué cosa? A la sana doctrina, es decir, a aquello que enseña que el hombre no es salvo por la obediencia a la ley, sino por la fe en Jesucristo. Para todo cuanto se oponga a la sana doctrina, según que el glorioso evangelio del bendito que a mí, del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado, dice Pablo. Son 14 características. En primer lugar, nos dice Pablo en el verso 9 que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, y para los irreverentes y profanos. Estos tres pares de descripciones pecaminosas, porque son tres pares, hacen referencia general a la violación de los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios, los cuales tienen que ver con la relación de una persona con Dios. Dice que la ley fue dada para los transgresores y desobedientes en el primer par. Este primer par de características pecaminosas hace referencia a personas que viven sin ley, a personas que no tienen en cuenta ningún tipo de normas espirituales. Por consiguiente, son desobedientes y rebeldes porque hacen lo que les place sin tener en cuenta las leyes de Dios. Por eso son transgresores y desobedientes. En segundo lugar, Pablo, en el segundo par, dice que la ley fue dada para los impíos y pecadores. Los impíos no respetan ni tienen en cuenta las leyes de Dios, al igual que los otros. Por consiguiente, son pecadores porque son impíos. Nosotros decimos, ese es un impío. Al impío le importa un pepino venir el domingo a la iglesia. A él no le importa nada. Son impíos, practicantes de cualquier tipo de pecado. Por eso dice, los impíos no respetan ni tienen en cuenta las leyes de Dios, por consiguiente son pecadores, practicantes de cualquier tipo de pecado. En tercer lugar, Pablo habla de los irreverentes y profanos. El tercer par son los irreverentes y profanos. Este tercer par de características pecaminosas, los irreverentes y profanos, son todos aquellos que no respetan a Dios, que tienen dioses diferentes al Dios verdadero, que hacen imágenes del Dios invisible, del cual es imposible hacer imagen, que toman su nombre en vano, que violan el día de reposo, que no vacilan en pisotear su ley y menospreciar las cosas sagradas. Por eso son irreverentes y son profanos. La profanación tiene que ver con violar las cosas sagradas, las cosas que Dios ha establecido para su culto y su honra. En 1 Timoteo 4:7 dice, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Qué dice aquí el apóstol aconsejándole a Timoteo? Que deseche las fábulas profanas, fábulas, cuentos que violan las cosas sagradas del Señor, que enseñan algo que es incorrecto. La profanación también tiene que ver con enseñar la palabra de Dios de manera incorrecta, profanar la verdad, hacer ver la mentira como si fuera verdad. Y luego dice, de viejas, ejercítate para la piedad. Fábulas profanas y de viejas.
No sé qué será eso de viejas. De pronto ustedes sí. Bueno, en Tito 6:20, allá adelante, segunda de Timoteo, dice: oh Timoteo, otra vez Pablo le escribe a Timoteo, oh Timoteo, primero de Timoteo, qué pena, es primero de Timoteo 6:20, qué pena, me equivoqué. Primero de Timoteo 6:20 dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Amén. Otra vez Pablo menciona aquí la profanación y le exhorta a Timoteo a que se guarde de las prácticas profanas, evitando las profanas pláticas, las conversaciones profanas de cosas vanas que no lo llevan a uno, que le llevan a profanar a uno el corazón que se está alimentando y nutriendo de la palabra de Dios. Mire, hay algo con lo cual usted profana su corazón. Usted escucha la palabra de Dios, tiene comunión con sus hermanos, pero si usted se reúne con un impío y usted le sigue la corriente o se pone a escuchar sus conversaciones, usted resulta profanando su mente con lo que escucha. Entonces evite esas pláticas profanas que le van a dañar aquello que se está sembrando en su mente y corazón de la palabra sana y verdadera. Ahora observen lo que dice Hebreos, capítulo 12, verso 16. Hebreos 12, 16 dice: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hermanos, ¿cómo se considera a Esaú? Un profano. Un profano que por un platado de lentejas vendió su primogenitura. Por derecho legal, por la ley, le pertenecía su primogenitura. Pero vendió esa primogenitura a su hermano menor por un platado de lentejas. Es decir, profanó la ley. Entonces, Esaú era un profano. Y de eso habla el tercer par de características pecaminosas. Después vemos que las 8 características, y estas tienen que ver con relación a los primeros 4 mandamientos de la ley moral de Dios, estas 6 pares de prácticas pecaminosas. Después vemos que las 8 características restantes mencionadas por Pablo tienen que ver con la violación de los 6 últimos mandamientos de la ley moral de Dios. Es decir, con los mandamientos que tienen relación con nuestro prójimo. Pablo dice que la ley no fue dada, en el versículo 9, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, o fue dada para los irreverentes y profanos, y para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina del santo evangelio del Dios bendito. Pablo dice que la ley fue dada para los parricidas y matricidas. Esto tiene que ver con la violación del 5.º mandamiento, es decir, con aquellos que no honran ni respetan a sus padres. ¿Qué dice el 5.º mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Así que la ley fue dada para los parricidas y matricidas. Un parricida y un matricida son aquellos que matan a sus padres, no solamente físicamente, sino con palabras e insultos, que no los respetan y que aún son capaces de matarlos físicamente o de pegarles físicamente o de abandonarlos en su vejez. A eso se les puede considerar parricidas y matricidas.
Hay muchos hijos que no honran ni respetan a sus padres, que los tratan mal, que no tienen en cuenta sus opiniones. Puede que nuestros padres se equivoquen, pero hay que mirar respeto aún por lo que dicen y decirles de manera humilde: bueno, papá, sí, yo acepto, pero esto no es así, pero con respeto, con reverencia. Porque los hijos, como están hoy tan avanzados en la tecnología y en mucho conocimiento, entonces se creen la última Coca-Cola del desierto y ven a sus papás como ignorantes. Y entonces muchas veces los irrespetan y los miran mal. No, mamá, no, papá, usted no sabe. Son irrespetuosos, no los honran. La honra tiene que ver con el respeto, con la reverencia que debemos tener por nuestros padres. Observen lo que dice Éxodo 21, versículo 15. Éxodo 21, versículo 15 dice: el que hiere a su padre o a su madre, morirá. Está hablando de herirlo, de matarlo. ¿Cuál es el castigo para un hijo que hiere a su padre y a su madre? La muerte. ¿Cuál es el castigo para un hombre que no respeta a su padre o a su madre? La muerte. Adelántese a Éxodo 21, 17. Igualmente, Éxodo 21, 17. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Maldecir no simplemente es decirle malas palabras, sino hacerlo sentir mal. Decirle cosas que lo hieran, que lo ofendan. Hijo, hija, si usted está ofendiendo a su padre o a su madre con palabras hirientes, póngale freno a su lengua, porque el Señor castiga todo eso. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre morirá. Es un pecado de muerte, como todas las violaciones de los 10 mandamientos. Observen lo que dice Proverbios 20:20. Proverbios 20:20 dice: el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Hijo, hija, vuelvo y le repito, cuánto respeto y cuánta honra debe usted tener por su padre y por su madre. La manera en que se dirige, la manera en que le habla. No le manotee. ¿Cuántos hijos he visto manotearle a su mamá, a su papá? Contradecirle, ponerse pico a pico con el papá o con la mamá. Es un irrespeto, es una deshonra a su padre y un pecado contra el Dios vivo y verdadero. Y dice aquí que el que maldice a su padre o a su madre, y vuelvo e insisto, maldecir no simplemente implica decirle malas palabras, es decirle palabras hirientes, es ofender, es hacerle sentir mal. Dice que el que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Si usted va por una oscuridad tenebrosa y lleva su lámpara con la cual puede alumbrar su camino, y se le apaga esa lámpara, ¿qué acontecerá de usted en esa oscuridad tenebrosa? Caerá, se romperá las narices, o se irá por un acantilado, o se irá a una alcantarilla. Lo que está diciendo el Señor aquí es que vendrá juicio sobre el tal hijo o sobre la tal hija. Así que honren a sus padres, respeten a sus padres. ¿Qué está haciendo la ley hoy? Mostrándonos cuán pecadores somos. Hijos que están en esta mañana aquí reunidos y que pronto me escuchan por internet. ¿Cuántas veces han sido ustedes irreverentes e irrespetuosos con sus padres, con su mamá, con su papá? Que porque está viejito, sí, nuestros padres muchas veces son tercos, no lo negamos, pero tenemos que tener paciencia y amor por ellos, respeto por ellos, ayudarlos, porque eso es bendición a su vida. Y si usted no lo hace, está acarreando maldición, conociendo la verdad de Dios. Debes acudir a la cruz de Cristo y pedirle perdón y que le impute la justicia del Señor por haber guardado Él el quinto mandamiento, porque Él lo guardó perfectamente. Él honró a sus padres.
Hasta estando en la cruz, ¿qué dijo? Le dijo a Juan que le encomendaba a su madre. ¿Se acuerdan? Estando en agonía, estuvo velando por su madre. ¿Te pareces tú a Cristo, hijo? O por el contrario, estás actuando como el hijo del diablo, que le da rienda suelta a su lengua y a sus iras y a su orgullo y a su arrogancia. Y muchas veces se creen muy conocedores de la palabra de Dios, pero a la práctica se ve todo lo contrario. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Proverbios 23:22. Proverbios 23:22 dice: oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Cuántos tiene la mamá viva aún? No menosprecien a su viejita, por más cerca que sea. No la irrespete. Arriba hay alguien que está viendo y te juzgará. No la irrespete. No sea sinvergüenza. Pídale perdón a Dios si lo ha hecho. ¿Qué dice el texto aquí? Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Escucha el consejo de su papá. Muchos hijos se creen sabios y si les dicen algo, no hacen. Y hacen las cosas a escondidas, no cuentan, no dicen, no, papá, ¿qué opina de esto? Los años, la vejez lo hace a uno más sabio, hermano. Uno les puede decir, mire hijo, de pronto esto no es correcto. Pero menosprecian a los padres. Oye a tu padre, a aquel que te engendró. Óigalo, escúchelo. De pronto tenga razón el viejo terco ese. De pronto tenga razón. Y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. De pronto su mamá envejece y ya de pronto no sostiene la orina y se orina y comienza a oler a orines, qué sé yo. O se le cae la comida y ensucia la mesa. Y usted se pone bravo o brava y reniega por lo que le está tocando vivir. ¿Saben qué? Es una honra y un privilegio poder servir a su padre y a su madre en la vejez, hermanos. Si Dios le da su oportunidad, sírvale. Báñale los pies, ayúdele a cambiar. Esté atento. Eso es bendición para su vida y para los hijos de sus hijos. Porque si sus hijos ven que usted honra a su madre, a su padre, ellos también lo van a honrar a usted y lo van a respetar en su vejez. Recuerde que usted también va para viejo y sus hijos van a crecer y se van a ir de su lado. Y si usted no los honra, si usted no los respeta, y ese es el ejemplo que han visto de usted, ¿qué espera entonces usted recibir de sus hijos? ¿No les parece? Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies, no menosprecies a su vieja. Ámela y sírvala y ayúdela. Y pídale a Dios que le dé fuerzas, gracia y sabiduría para hacerlo, porque yo sé que esto no es fácil. He visto ejemplos, no es fácil lidiar con la mamá o con el papá viejitos, cuando ya de pronto no pueden razonar bien, pero hay que estar ahí para ayudarles y para poder ser su bastón. Un último ejemplo. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 19. Primero de Reyes 2:19. Todos ubicados allí. Primero de Reyes 2:19. Dice: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías. Y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella.
y volvió a sentarse en su trono. Y escuchen, e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Noten el ejemplo del rey Salomón. Cuando alguien interrumpía en la corte, a veces era digno de muerte. No podían interrumpir al rey. Pero dice que vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, para interceder por él. Y el rey se levantó, siendo el rey. Aquí no valen títulos. El rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. ¿Qué es eso, hermanos? Honra, reverencia, respeto por su madre. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. ¡Qué honra tan grande le dio el rey a su señora madre! ¿Está usted haciendo eso con su mamá, aunque la tiene viva? ¿Qué honra le está dando? ¿Le importa un pepino que ella camine? ¿Le importa un pepino que ella vaya, que ella venga? ¿Está pendiente de ella si comió o no comió? ¿Si está enferma, si está alentada? ¿Qué honra le está dando a su madre? ¿Qué honra le está dando a su padre? Hijo e hija que me escucha. Luego sigue diciendo Pablo que la ley fue dada para los homicidas. Para los homicidas. Este pecado tiene que ver con la violación del sexto mandamiento. ¿Qué dice el sexto mandamiento? ¿Qué dice? No matarás. No matarás. ¿Saben por qué a veces no nos consideramos pecadores? Porque ni aún se conocen los 10 mandamientos. Es una desgracia que hoy en día en los colegios, en los jardines, en las escuelas no se enseñen los 10 mandamientos a los muchachos. ¿Cómo vamos a conocer que somos transgresores, perversos, si no conocemos la ley? Y si usted como creyente aún no la conoce, ¿cómo va usted a considerarse pecador y necesitado de un Salvador? El sexto mandamiento dice, no matarás. Y aquí se refiere a cualquiera que le quite la vida a otra persona, ya sea de manera física, como de manera mental o de manera verbal. Porque ¿cuántas veces en la mente no hemos matado a los otros? O con nuestras palabras hemos matado a otros. ¿Cuántas veces el esposo no ha estado para castigar a su esposa con la mano y darle, y pegarle? Aunque no lo hizo físicamente, en su pensamiento lo hizo. Y lo mismo la esposa. Quebrantamos este mandamiento muchas veces y de diferentes maneras. Así que se refiere a cualquiera que le quita la vida a otra persona de manera física como de manera mental o verbal. Mateo 5, versículos 21 al 22. Mateo 5, 21 al 22 dice: quiero que todos se ubiquen allí. Mateo 5, 21 al 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. El quinto mandamiento, el sexto mandamiento. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Qué le pasa al que mate? Será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. Miren, hermanos, meditemos un momentico en este texto. Dice Jesús: oísteis que fue dicho
a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Eso era verdad, era culpable de muerte. ¿Qué había pasado con los escribas y fariseos? Que solamente habían entendido el mandamiento en el acto de quitarle la vida físicamente a otra persona. Y hasta ahí habían llegado. Pero yo os digo, dice Cristo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea que el enojo contra un hermano ya nos hace, ¿qué? Asesinos. Culpables de juicio. Porque arriba dice que el que mate será culpable de juicio. Y el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Así que enojarme, ¿por qué? Porque cuando yo me enojo digo malas palabras, cuando yo me enojo pienso mal de esa persona, cuando yo me enojo murmuro de esa persona, cuando yo me enojo hago cosas terribles en mi mente y en mi corazón y con mi lengua. Será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio, aquí habla primero del enojo, del sentimiento de la rabia, del enojo. ¿Cuántos están llenos de enojo y de rabia y de resentimiento? Quite ese enojo, quite esa rabia, porque eso no es provechoso, no es saludable para su alma. ¿Contra quién está enojado? ¿Contra quién está airado? Dice, pastor, es que es una ira santa, es la dignidad. Yo no. ¿Qué hizo Cristo? Luego no bendijo a los enemigos, oró por ellos. No perdió los cabales. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio contra su hermano. Y cualquiera que le diga necio, entonces vienen ahora las palabras, pasa del sentimiento a las palabras, necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Ya ha llevado a juicio, el concilio es para declararlo culpable. Y cualquiera que le diga fatuo, o tonto, o estúpido, o retrógrado, quedará ¿qué? Expuesto al infierno de fuego. Así que no matamos simplemente físicamente, sino de manera mental y de manera ¿qué? Verbal. Y nos creemos muy santos. Pastor, yo nunca he matado. Dios me libre. Sí, Dios nos libre de matar físicamente. Pero ¿a cuántos ha matado con sus palabras y con sus sentimientos de rabia, de enojo contra otro? ¿No les parece, hermanos, que esto es para reflexionar, para entender cuán poderosa es la ley de Dios para hacernos ver la maldad de nuestro corazón? Es por eso que Cristo es nuestra única esperanza y nuestro único medio de salvación. No hay otro, hermanos. No hay otro nombre. Cuando el apóstol Pedro dijo, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, lo está diciendo por esto. Porque nadie más se puede salvar, nadie se puede salvar a sí mismo. Solo nos podemos salvar por medio de la justicia perfecta de Cristo en su vida y obra y muerte y resurrección, porque Él fue el único que no pecó y nunca violó la ley, ni ofendió con sus palabras, ni se llenó de ira contra otro, ni insultó a otro. Él cumplió la ley perfectamente, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. No violó la ley en ninguno de esos aspectos. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9 verso 1 nos habla de lo que era Pablo. Y él se creía muy justo. Es un solo versículo. Hechos 9:1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote
Y le pidió cartas, verso 2, para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, es decir, del camino cristiano, los trajese presos a Jerusalén. Eso era lo que hacía Pablo, el que decía: yo soy descendiente de la tribu de Benjamín, de fariseo de fariseo, judío de raíz, de cepa. En cuanto a la ley, fariseo, cumplidor de todas las cosas. Pero no se daba cuenta que era un vil y miserable pecador que merecía el infierno. Dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte. ¿Qué respiraba Pablo? Amenazas y muerte. ¿Dónde estaba? Aunque él no mató, se consentía en la muerte de Esteban, dice la Biblia. Y en su mente quería verlos acabados y destruidos a todos los cristianos. Ese era Pablo. Y cuando conoció la ley del Señor, cuando el Señor Jesucristo se le reveló y le mostró y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le abrió los ojos del entendimiento para que pudiera ver su pecado, cayó al suelo y quedó ciego, porque el resplandor de Cristo, su gloria, era más potente que cuando alumbra el sol en mediodía. Su gloria es majestuosa. Así que la ley de Dios nos muestra su gloria majestuosa, que revela nuestro pecado y que revela la grandeza y la santidad de nuestro Redentor, amados hermanos. Cuán necesitados estamos del Señor. Cuán necesitados estamos de Jesucristo cada día, hermanos. Tú no puedes caminar la vida cristiana en tus propias fuerzas. Necesitas del poder del Espíritu Santo de Dios. Necesitas estar bebiendo constantemente del agua de vida. Así como usted come, como usted bebe cada día para sostener su vida física, su cuerpo, usted necesita comer del pan de vida y beber del agua que quita la sed espiritual y del pan que quita el hambre espiritual. Y necesitas leer este libro para tener guía y dirección para dónde conducirse, porque son muchos los recovecos y las luchas que tenemos a diario por nuestro pecado en este mundo, queridos hermanos. Así que solo hay una opción, solo hay un camino, queridos hermanos, y ese camino es Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo te invito hoy, querido hermano, que llevas tiempo, a que vengas hoy nuevamente y reconozcas que tal vez no has entendido bien lo pecaminoso que aún eres, aunque Cristo pagó por ti. Porque a veces como cristianos nos creemos muy sabios y muy entendidos. Y es verdad, hemos aprendido mucho y conocemos mucho, pero el cristiano debe caracterizarse por la humildad, por no ser arrogante ni orgulloso en las cosas espirituales, sino una persona que sabe y está consciente de que lo que es, lo es por la gracia y la misericordia de Dios, no más. Y tú, amigo, que estás aquí, que de pronto no has rendido la vida a Cristo, si hoy viste que has pecado, que has violado el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mandamiento, el sexto, ¿qué debes hacer? Venir a los pies del Salvador. Porque Él es el glorioso evangelio. Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación están en Jesús, que nos dice que aunque tú no te puedes salvar por tu propia obediencia, por tu propio comportamiento, por tus propias buenas obras, hubo alguien que cumplió las buenas obras por ti y que recibió el castigo que tú merecías recibir por las transgresiones a la ley moral de Dios. Ese es Jesucristo. Ven a Él y rinde tu vida a Él, arrepentido,
Pídele que le lave y le limpie de su maldad. Y le aseguro que si lo haces de corazón tendrás paz y hallarás reposo para tu alma. Y comenzarás el camino que lleva a la vida eterna. Porque solamente hay un camino que nos conduce al Padre. Y ese camino es Jesucristo. Queridos hermanos, no terminamos el pasaje, pero lo terminaremos en la próxima reunión aquí el domingo. Les invito a colocarse de pie, por favor, y a orar al Señor con reverencia, a confesar nuestros pecados y a salir hoy de aquí agarrados a los pies del Salvador. Mi buen Dios y Padre, tú eres nuestro Dios. Tú enviaste a tu Hijo al mundo a morir por nuestros pecados. Y tu palabra dice con razón y justa razón que no hay uno que haga el bien y nunca peque. Que no hay ninguno que busque a Dios. Que no hay quien entienda, que no hay quien haga lo bueno, que no hay ni siquiera uno entre los hijos nacidos de Adán. Pero tu palabra nos dice que hay uno que sí es justo, que es sin pecado, que es sin mancha, que es más sublime que los cielos. Y ese es nuestro sumo sacerdote, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a mediar entre nosotros los hombres pecadores y tú, Señor. Te agradecemos por el Señor Jesucristo, Señor, Padre amado. Te agradecemos y te bendecimos, Dios, por haberle enviado. Si tú no hubieras enviado a tu Hijo Jesucristo al mundo, no tendríamos esperanza. Estaríamos totalmente muertos y condenados para siempre. Pero en tu Hijo tenemos la gloriosa esperanza de nuestra salvación, el consuelo y la fortaleza para nuestra alma en este mundo, la reconciliación contigo, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna, Señor. Cuán grande, cuán hermoso y cuán maravilloso eres, Señor, al ofrendarte, al dar tu vida en rescate por nosotros, que no merecíamos nada de ti. Lo único que merecíamos era el castigo, pero tú, Señor, te diste por nosotros. Te diste para rescatarnos del lodo cenagoso del pecado y de la muerte eterna que estaba sobre nosotros por el pecado, pues, Padre amado. Por eso hoy te pedimos, Señor, que nos laves y nos limpies y fortalezcas nuestra fe y nos permitas salir de este lugar arrepentidos y en paz contigo, mi Señor. Perdona, Señor, esos pecados que cometemos. Dios, si hemos sido malos hijos, si no hemos honrado a nuestros padres, perdónanos. Si hemos sido malos padres, perdónanos también, Señor. Y ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, Altísimo Dios. Porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Por eso venimos ante ti, Padre, y suplicamos que nos llenes de tu Espíritu y perdone nuestros pecados y nos des la gracia de vivir cada día para tu gloria y tu honra. Y si hay algún enfermo con alguna necesidad física, Padre Santo, sé tú, Señor, ese médico. En tu misericordia y en tu gracia, Señor, extiende tu mano sanadora y quita esa enfermedad si así lo quieres, mi Señor, porque para ti todo es posible. Sana al enfermo, Señor, pero sobre todo al que está enfermo de muerte por su pecado, Padre Santo. Porque de nada nos sirve ser sanos físicamente si nuestra enfermedad del pecado aún sigue en nosotros. Padre,
límpianos y lávanos de nuestra maldad y ayúdanos a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús.